Al sonar la sexta trompeta, se pone en marcha fuerza destructora mucho más mortífera que las anteriores. Veremos que mientras que las langostas de la quinta trompeta solo torturaban a los hombres, finalmente veremos que el propósito de estos terribles juicios siguen siendo advertir a los hombres de las consecuencias de sus pecados y llamarles nuevamente al arrepentimiento. Pero tal como le explicaré al final de este video, los hombres no querrán acogerse al llamado de Dios para ser salvos, sino que se resistirán hasta el límite de su rebeldía contra Dios. Ahora bien, si te gustan mucho los temas de Apocalipsis, te quiero pedir que te quedes hasta el final del video, que va a estar muy interesante. Mi nombre es Joel García, ya comenzamos. Leemos el libro de Apocalipsis del capítulo 9 del versículo 13 al 21. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número, así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían coraza de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fueron muertas la tercera parte de los hombres, por fuego, el humo y el azufre que salía de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en su cola, porque su cola semejante a serpiente tenía cabeza, y con ella dañaba. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Debemos recordar que toda la acción del libro de Apocalipsis tiene su origen en el santuario celestial. Aquí vemos que el ángel que tocó la sexta trompeta recibió sus instrucciones por medio de una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios. Esta referencia al altar de oro nos recuerda nuevamente a las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y desde allí pedían que Dios les hiciera justicia. Y también que los juicios de las 7 trompetas vinieron como consecuencia de las oraciones de los santos presentadas ante el altar. Es evidente que Juan no quiere dejar de animar al pueblo de Dios para que persevere en oración ante la próxima venida del Señor. Desatar a los 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates. La orden que recibió el sexto ángel por medio de la voz de entre los 4 cuernos del altar de oro consistía en desatar a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. En cuanto a la identidad de estos 4 ángeles, seguramente lo más acertado es pensar que se tratan de ángeles caídos desobedientes a Dios. Notemos que están atados del mismo modo que un día lo será el mismo Satanás. Quizás debamos pensar que se tratan de demonios de una peligrosidad especial que hasta el momento han sido retenidos por Dios, impidiéndole usar su poder para hacer mal a los hombres, y que mientras la iglesia estuvo aquí en la tierra, la Biblia dice que lo que atare aquí en la tierra será atado en los cielos, y esto es lo que ha acontecido con estos ángeles.
están atados junto al gran río Éufrates. Este río marcaba el límite ideal de la tierra prometida por el oeste. Y más allá estuvieron los grandes imperios de Asiria y Babilonia, que en tiempos antiguos derrotaron a los israelitas y los sometieron. Quizás el que estos 4 ángeles provengan de allí guarden algún tipo de relación con lo que ocurrió en el pasado, anunciando nuevos problemas para Israel. Esto se vería confirmado por el hecho de que cuando se derrame la sexta copa, las aguas del río Éufrates se secarán para que los reyes del oriente puedan pasar con su ejército para la gran batalla, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Vemos también que estos 4 ángeles estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Esto nos recuerda varias cosas importantes. Dios dirige la historia de la humanidad conforme a su plan, cumpliendo cada una de sus etapas en el momento adecuado. Ninguna fuerza satánica puede actuar por su propia cuenta, sino solo dentro de los límites impuestos por Dios. Dios en su soberanía puede usar a los ángeles rebeldes para ejecutar sus justos juicios. Los juicios de Dios siempre son controlados y precisos. Como veremos a continuación, estos 4 ángeles dirigen un numeroso ejército de jinetes demoníacos que tienen como finalidad matar a la tercera parte de los hombres. Esto quiere decir que el grado de intensidad de los juicios de Dios están aumentando con el toque de cada nueva trompeta. En la anterior vimos que los hombres eran atormentados durante 5 meses, pero que aquí la tercera parte de la humanidad morirá lamentablemente. No es todavía su aniquilación total, pero sí una advertencia muy enérgica y severa de parte de Dios. Ese será el juicio más catastrófico que la humanidad ha sufrido desde los días del diluvio, pero tristemente no será el último. No sabemos en cuánto tiempo se ejecutará este juicio, pero de lo que sí podemos estar seguros es que dejará un escenario terrible sobre la tierra. Por un lado, el dolor de los que sobrevivan y que con toda seguridad habrán perdido a varios seres queridos, y que nos recuerda el lamento de los egipcios después de sufrir la muerte de los primogénitos. Y por otro lado, el olor nauseabundo de millones de cuerpos en estado de descomposición y la dificultad para poder enterrarles o quemarlos. Juan nos dice que oyó que el número de los ejércitos de jinetes eran 200 millones. Suponemos que este ejército seguía a los 4 ángeles. No se nos dice si los jinetes son soldados humanos o legiones de demonios. Lo más probable es que sea lo segundo, dada la descripción que hace a continuación. Y encontramos otros pasajes en las Escrituras, en la palabra de Dios, de ejército de ángeles que nos ayudan a confirmar esta idea. Si leemos el libro de Segunda de Reyes, del capítulo 6, versículo 13 y versículo 17, podemos encontrar cuando Eliseo oró a Jehová y Dios colocó a su lado gente de a caballo y carro de fuego, visto por los criados de Eliseo con ojos espirituales. Por otro lado, se nos dice que este gran ejército avanza contra la humanidad buscando destruirla sin compasión alguna, acercándoles lo que significan los poderes del infierno. En cuanto a los detalles, en primer lugar se describe a sus jinetes, los cuales tienen coraza de fuego, de zafiro y azufre. A Juan le llama la atención sus corazas que eran de fuego, zafiro y azufre. Recordamos que la destrucción de Sodoma y Gomorra fue también por azufre, fuego y humo. Estos detalles parecen sugerir su carácter destructivo, como si por medio de ellos se desplegaran los poderes del infierno.
En este sentido, notemos que también de la boca de los caballos salía fuego, humo y azufre, dándole a entender que tanto el caballo como su jinete tenían un mismo propósito. Y de los caballos se nos dice que realmente eran monstruos extraños, de los que salían humo y azufre de su boca. Sus cabezas eran como cabezas de leones, lo que añade otro elemento más de ferocidad y poder destructivo. Y sus colas eran semejantes a serpientes que tenían cabeza y con ella dañaban. Por lo tanto, el poder de los caballos estaba en su boca y en su cola. Podríamos decir que tenían capacidad para dañar por delante y por detrás, lo que eliminaría cualquier escapatoria. Notemos también que en su cola era semejante a serpiente. Tenían cabeza y con ella dañaban. Quizá la referencia a la serpiente evoca una relación más con lo demoníaco. Su poder destructivo es enorme y parece que se concentraba especialmente en su boca. Se nos dice que por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Ya vimos que cuando el Cordero abrió el 4º sello, la 4ª parte de los hombres murió. Ahora la proporción es mayor, ya que de los que sobrevivieron van a morir una tercera parte. Finalmente, solo por estos 2 juicios la población mundial será reducida aproximadamente a la mitad, aunque a esto debemos sumar también los muertos causados por otros juicios. Nos encontramos, por lo tanto, ante juicios tremendamente severos de Dios, que parece anunciar el fin inminente de este mundo tal como lo conocemos. Los supervivientes de este juicio sería de esperar que en medio de todo este sufrimiento los hombres acudieran a Dios y clamaran pidiendo misericordia. Pero incomprensiblemente, en lugar de eso, volvieron a adorar a los mismos seres diabólicos que causaban su ruina y muerte. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a la imagen de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Su actitud resulta incongruente, endurecer su corazón del mismo modo que lo hizo el faraón de Egipto, después de que las plagas de Dios hubieran arruinado el país. En lugar de rendirse a Dios, siguen luchando inútilmente contra Él. Más adelante, veremos que frente a los juicios de Dios, las naciones se airaron contra Él y en lugar de arrepentirse para darle gloria, blasfemaron su nombre. El profeta Amos describe una actitud similar de gente de su tiempo ante los juicios de Dios. En el libro de Amos, capítulo 4, versículo 10, la palabra del Señor dice: envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Con esto, el hombre se hace culpable de idolatría, adorando las cosas creadas por él mismo y no al Creador. Esto es absurdo, como lo demuestran las descripciones de las imágenes que nos encontramos aquí, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Da lo mismo que sus imágenes sean de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, y son absolutamente incapaces de actuar a su favor. Es sorprendente que el hombre abandone a Dios vivo para servir a adorar objetos inanimados. Esta actitud del hombre es muy grave porque quebranta la ley de Dios, pero también porque al adorar a estas imágenes, en realidad están adorando a los demonios, como dice el Salmo capítulo 106, versículo 36, y sirvieron a sus ídolos,
los cuales fueron causa de su ruina. O como dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Finalmente no quisieron arrepentirse y la sociedad que sobrevivió continuó viviendo en sus pecados y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Es aterrador pensar en cómo será el mundo en ese momento. La situación generada por los continuos juicios de Dios producirán el caos y el desorden. Pero en esta situación el hombre no se arrepentirá, sino que seguirá sin tener en cuenta los principios de Dios en su vida, entregando por completo a una vida de inmoralidad en todos los órdenes. En el caso de los homicidios, seguramente habrá un vacío de autoridad y los asesinatos que serán de forma incontrolada, y al estar rodeado de la muerte por todos los lados, será difícil respetar el valor de la vida. Probablemente lo que se nos quiere transmitir aquí es que el mundo se convertirá en una jungla sin ley, donde el más fuerte es el que saldrá adelante. En el caso de la hechicería, a pesar de que los demonios han sido los ejecutores de los últimos juicios, el hombre se volverá a la adoración a Satanás y a los demonios, practicando de forma abierta y universal todo tipo de ritos prohibidos por las Escrituras. Será una sociedad satanizada. Fornicación es un término general que describe cualquier tipo de pecado sexual en ese tiempo. Se verán todo tipo de perversiones sexuales sin freno alguno. En el caso de los hurtos, probablemente en medio de la terrible escasez de elementos básicos para la subsistencia que los juicios dejarán, las personas lucharán por conseguir lo que necesitan sin tener en cuenta ningún principio ético o moral. Será una lucha despiadada para hacerse con las cosas necesarias. El panorama con el que termina es realmente desolador. Pero lo más triste de todo esto es que el hombre sigue en su obstinada rebeldía contra Dios, lo que únicamente puede producir que venga juicios aún peores sobre él. Ahora, mi amado hermano, finalizando con esta enseñanza, por eso te pido que nos dejes un fuerte like y te suscribas al canal si aún no te has suscrito. Nos vemos en un nuevo video. Si aún Cristo no ha venido a buscar su iglesia, o si no hemos partido con el Señor, Dios te bendiga, Dios te guarde.